Muy buenos días a todas y a todos. Buenos Muchas días. gracias, Francisco, por la presentación. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a ustedes por estar presentes en este evento. Voy a permitir compartir pantalla para comenzar con la exposición que preparé para el día de hoy. Si me ayudan a confirmar que se esté presentando. Sí, correcto. Perfecto. Pues el título de la ponencia que preparé para abrir las discusiones del día de hoy, ¿no? En el marco del séptimo Congreso Internacional de Tecnología, Ciencia y Educación para el Desarrollo Sostenible, gira en torno a presentar una eh, perspectiva crítica del desarrollo tecnocientífico que corre en nuestro tiempo, porque considero que existe una eh, romantización del desarrollo tecnológico, hay una toma poco crítica del desarrollo de la ciencia y de la tecnología hoy en día, tanto al interior de la academia, pero fuera de ella en la sociedad, considerando y tomando como válida una supuesta neutralidad de la ciencia. Vamos a ver el día de hoy cómo en realidad no existe tal neutralidad del desarrollo tecnocientífico, sino esta responde a ciertos intereses económicos y políticos. Para ello voy a dividir la exposición en 4 partes. La primera voy a abordar la temática de la subordinación, del sometimiento que tiene precisamente la ciencia y la técnica a los diversos intereses económicos y políticos que caracterizaron el desarrollo histórico del neoliberalismo, es decir, en los países donde la política de acumulación de capital tomó la forma del neoliberalismo, se generó cierto tipo de política del desarrollo de la ciencia y de la técnica que, adelantándome un poco, podemos considerar como una ciencia mercenaria, como una ciencia productora de grandes injusticias sociales, económicas y socioambientales. En este sentido, en el segundo momento de mi exposición, voy a hablar de los efectos ambientales y de salud que se derivan precisamente de esta subordinación capitalista del desarrollo tecnocientífico, lo cual permitirá en un tercer momento realizar una crítica desde la ecología, desde la crítica de la economía política y desde la ecología crítica a las perspectivas hegemónicas de la sustentabilidad presentes, por ejemplo, en los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales se han tomado de manera crítica, se han tomado como panacea, como fórmula mágica que van a venir supuestamente a solucionar todos los problemas ecológicos y sociales de nuestro tiempo, pero que en realidad representa una agenda de corte globalista, imperialista, que atenta en contra de la autodeterminación soberana de los estados nacionales. Y por último, a manera de conclusión, voy a dar algunas consideraciones finales que en realidad son más bien aperturas, en tanto que los puntos que voy a mencionar sirven para el desarrollo de la investigación crítica y la tarea necesaria de esta historia crítica del desarrollo tecnológico en nuestro tiempo. Comenzando con la exposición del primer punto sobre la subordinación de la ciencia y la técnica durante el neoliberalismo, hay que reconocer que en la actualidad estamos ante una realidad muy complicada y muy compleja en torno al desarrollo tecnológico. Las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de la ciencia representan una inédita y extraordinaria complejidad de los aparatos tecnológicos, de los medios técnicos, ¿no? En lo que pareciera un vertiginoso y una automática revolución permanente de la tecnología. Diario hay nuevas tecnologías más potentes, más sofisticadas, ¿no? La promesa de la automatización como resultado del desarrollo tecnológico, pues parece estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Aunque hay propias lógicas económicas que van deteniendo el propio proceso de automatización de los procesos productivos. Esta revolución constante y permanente
pues no resulta poco clara, sobre todo para quienes miran de forma apologética el desarrollo tecnológico, pensando que el desarrollo tecnológico tal cual está ocurriendo es, digamos, el proceso mediante el cual se generan las grandes esperanzas civilizatorias de la humanidad, ¿no? Pero también existe una apología por quienes buscan criticar la tecnología en tanto que no apuntan precisamente al carácter nocivo, ambientalmente destructivo y socialmente destructivo que tiene la tecnología, la forma actual de la tecnología en sí misma, ¿no? En este sentido, lo que hay que hacer no es ni crear una apología de la tecnología, pero tampoco hay que caer en miradas desencantadas que estigmatizan el desarrollo tecnológico, como las perspectivas del buen vivir, ¿no? Lo que hay que hacer es recuperar el sentido civilizatorio que tiene la técnica como una fuerza productiva de la humanidad y desde allí avanzar a la construcción de un nuevo horizonte de desarrollo científico y tecnológico que, en primer lugar, tiene que superar el fraccionamiento y la superespecialización del conocimiento que desafortunadamente hoy permea en diversos espacios de desarrollo científico y tecnológico. Aunque son muchos y variados los problemas del desarrollo de la tecnociencia en nuestro tiempo, podríamos dividirlo en tres grandes problemas, ¿no? Los primeros son a nivel teórico, es decir, se nos presentan en el tema del desarrollo tecnológico y numerosas problematizaciones, ¿no? De las diversas implicaciones que tiene el desarrollo tecnológico. Aquí podemos ver cómo existen perspectivas disonantes, divergentes, convergentes, antepuestas, complementarias, nuevas, antinómicas, hay cuestionamientos filosóficos, económicos y políticos, pero que desafortunadamente no logran, a pesar de esta diversidad de perspectivas teóricas que buscan, como les decía, hacer una apología de la ciencia o criticarla, desafortunadamente la mayor parte de estas perspectivas no logran dar en el centro, no logran atinar en cuál es el principal problema que hay detrás del desarrollo tecnocientífico de nuestro tiempo. Esto es porque como parte del segundo problema no existe una adecuada perspectiva ontoepistemológica en torno a lo que tendría que ser una reconstrucción crítica del desarrollo tecnológico a lo largo de la historia de la humanidad. Con lo cual, la totalidad histórica de la ciencia y la tecnología, hoy en día, aunque se intenta reconstruir, aunque hay varias historias del desarrollo tecnológico y hay una tarea de construcción de esta cronología, de cómo se ha ido llevado a cabo la innovación tecnológica, desafortunadamente no se ha logrado cuestionar con suficiencia cuál ha sido la relación entre el desarrollo de la ciencia y de la técnica con los intereses económicos y políticos que impulsan este tipo de desarrollo tecnocientífico, sobre todo porque se cree, desafortunadamente, que la ciencia y la técnica tienen un papel objetivo y neutral, cuando en realidad la ciencia y la técnica son instrumentos de poder, son instrumentos a favor de las clases que mantienen el poder político y económico en la sociedad actual. De allí que el tercer problema sea de corte instrumental, en tanto que no estamos ante un desarrollo neutral y objetivo de la ciencia, no, esto es un mito, sino lo que ocurre realmente es un sometimiento capitalista de la ciencia y la técnica, en tanto que los diversos desarrollos tecnológicos, los diversos desarrollos científicos, la tecnociencia como tal, se desarrolla sí y solo si ésta asegura generar, consolidar o desarrollar los procesos de acumulación de ganancia y de generación de ganancias extraordinarias para los diversos grupos de capital, tanto industrial, comerciales como financieros. De allí que vemos que esta tecnociencia capitalista hegemónica hoy en día, ¿no? La que tenemos nosotros a nuestro alcance, la que existe globalmente como parte de este cuerpo tecnocientífico del desarrollo del capitalismo contemporáneo, presenta una serie de problemas, ¿no? En sí misma. Problemas no solamente para la humanidad, sino también problemas
para la población, ¿no? Y para la población y para los propios empresarios que impulsan estas dinámicas de desarrollo tecnocientífico de corte capitalista. Por ejemplo, la llamada automatización del proceso de trabajo, que digamos es uno de los grandes resultados del desarrollo tecnológico, ¿no? Al incorporar la tecnología al espacio productivo, los procesos productivos se automatizan, ¿no? Esto que podría representar un aspecto positivo porque entonces el ser humano tendría que dejar a un lado la necesidad de trabajar para obtener los medios de subsistencia, en la sociedad capitalista se vuelve un problema porque conforme avanza la automatización de los procesos productivos, la automatización de los procesos de trabajo, se incrementan también los despidos masivos, las bajas en los salarios de los trabajadores que son desechados en tanto que se consideran como un factor productivo innecesario una vez que son reemplazados por las máquinas, por el desarrollo tecnocientífico al interior del espacio productivo. En realidad, esta automatización del proceso de trabajo no solamente representa un problema para la clase trabajadora que es despedida o que es o a la cual se le reduce su salario, sino también es un problema para la propia clase capitalista, los dueños de las industrias que, ansiosos por obtener mayores ganancias, inician e implementan procesos de automatización de su proceso productivo, pero que al hacerlo se reduce la cuota de capital que destinan a contratar a trabajadores precisamente por los despidos o las bajas de los salarios, con lo cual, sin saberlo, están lastimando la fuente de su ganancia, porque la ganancia de los empresarios no proviene de las máquinas no producen procesos de valorización, los procesos de valorización los hace el trabajador con el empleo de su fuerza de trabajo, más allá del tiempo de trabajo necesario que se requiere para producir tal o cual mercancía. Es decir, la tecnociencia encuentra una contradicción en las llamadas, en las relaciones capitalistas de producción. Hay una antítesis entre desarrollo tecnológico y el propio estadio de la relación capital-trabajo. Pero actualmente, digamos, el gran problema de la forma capitalista del desarrollo tecnocientífico está en la mal llamada inteligencia artificial, porque ni es inteligencia ni es artificial. Tenemos aquí en la inteligencia artificial una presunta automatización de los procesos de trabajo, una sustitución, digamos, del ser humano por la máquina, pero que en realidad esconden diversos procesos de despojo, no solamente a la humanidad, sino un proceso de despojo incluso entre la propia clase capitalista. Hay empresas que supuestamente se anuncian como empresas capitalistas, pero que en realidad no lo son. Son empresas que se dedican a esquilmar, son empresas que se dedican a robarle todo el plusvalor a la clase industrial, presuntamente presentando y desarrollando un supuesto producto llamado inteligencia artificial, ¿no? Desafortunadamente, por el tiempo de la exposición, no podemos profundizar en esta crítica a la inteligencia artificial, pero si gustan les puedo recomendar bibliografía. El Centro Universitario CIFE actualmente ha publicado un libro sobre esta crítica de la inteligencia artificial, ¿no? Criticando precisamente su carácter no inteligente y no artificial, ¿no? Como un fetiche de la presunta automatización. Es un libro que se publica en CIFE por parte del investigador Jorge Veraza, quien guste, con mucho gusto puedo pasarle la ficha al final de la exposición para que lo consulte. Pero hay un segundo problema de fondo en esta realidad capitalista de la tecnología, y es que ante las nuevas tecnologías que van surgiendo, pues en realidad vamos teniendo un sinnúmero de problemas más que de ventajas, ¿no? Recordemos que la tecnología tiene un sentido estrictamente positivo en términos generales, de desarrollo civilizatorio, de desarrollo humano. Es decir, la tecnología es un medio para alcanzar el florecimiento civilizatorio de la humanidad. Sin embargo, en la sociedad actual, bajo este sometimiento que tiene el desarrollo tecnocientífico, vemos cómo
existen nuevas tecnologías que, más allá de representar un signo del desarrollo civilizatorio, en realidad representan signos marcados y agudos, síntomas agudos de la degradación civilizatoria en la que nos encontramos actualmente. Muestra de ello pueden ser todos los desarrollos tecnocientíficos de la nanotecnología o la biotecnología, como pueden ser los organismos genéticos modificados, como pueden ser los agrotóxicos, que ambos forman parte de un paquete tecnológico que, aunque fueron anunciados con bombo y platillo desde la Revolución Verde o con la vuelta de siglo, con el auge de los organismos genéticamente modificados, de los transgénicos, como supuesta respuesta a la crisis económica y alimentaria que se vive hoy en día a nivel global, en realidad representan un duro golpe en torno a las condiciones ambientales de las propias especies y tipos de semillas, de la variedad, perdón, de semillas que hay, representa también un atentado en contra de los saberes locales de las comunidades rurales que por años conservaron técnicas sustentables de cultivo y que ahora han sido obligados por diversas razones económicas y políticas a tener que utilizar esta tecnología nociva para las actividades agrícolas, ¿no? Más allá de que en el campo se han desarrollado procesos de agroindustrialización forzada de los territorios, y por lo tanto todos estos paquetes tecnológicos de la llamada Revolución Verde, que representan la producción de pueblos y comunidades fumigadas, la producción de cuerpos y territorios envenenados con agrotóxicos, y de los riesgos que representa el uso de organismos genéticamente modificados, en realidad son, digamos, el lado soft, el lado amable de los productos, de las consecuencias que se generan a partir de esta hegemonía tecnológica subordinada por el capital, ¿no? Otros tipos de fetiches tecnológicos que se nos presentan como aspectos positivos, pero que en realidad son graves consecuencias civilizatorias, está en las tecnologías mal llamadas de la información, que son tecnologías de desinformación, y también las tecnologías de comunicación, que en realidad, junto con las tecnologías de la información, representan medios de atomización, representan medios de subordinación, de creación de un pensamiento único, de unilateralización del pensamiento, y que hoy por hoy representan un grave riesgo, no solamente en términos cognitivos, sino también representa un grave problema en lo que tiene que ver con la contaminación electromagnética que sufren las comunidades, que nosotros, como personas que estamos en medio de antenas de celular, de antenas de internet, de Wi-Fi, de tecnología supuestamente cada vez más inteligente, pues en realidad estamos siendo presos de un campo electromagnético que contamina nuestras células, que contamina nuestro ambiente y que nos afecta a nivel celular y que da pie a diversos tipos de enfermedades crónico-degenerativas. En este sentido, otro gran problema es el llamado a las tecnologías Bang, la tecnología de los microprocesadores, de los bits, de los átomos, de los genes, y que afectan también el desarrollo de cierto tipo de tecnología a nivel de las neurociencias, ¿no? Todo esto, desafortunadamente, siempre es anunciado como el gran desarrollo tecnológico, como un despunte tecnológico de la humanidad, si no, no dan cuenta de la grave crisis que estamos viviendo en términos civilizatorios, ambientales y sociales, precisamente por una soberbia de los promotores de este tipo de tecnologías, creyendo que, por ejemplo, con la manipulación de los átomos, de los genes, de las especies vegetales, de los animales, o incluso de la geoingeniería, que busca dar soluciones desde la tecnología a la crisis ambiental global que vivimos actualmente, pues bajo esta presunta soberbia de conocer cómo es que funcionan cada una de las determinaciones del código genético, o cómo es que funcionan cada una de las determinaciones del metabolismo ambiental, se interviene en él sin saber cuáles son las consecuencias.
Un ejemplo inmediato que tenemos nosotros, un ejemplo reciente que tenemos de esta soberbia que representa la tecnología subordinada por el capital, toda la biotecnología, la nanotecnología, lo tenemos en las recientes vacunas de ARN que se crearon en contra del SARS-CoV-2, ¿no? Bajo una arrogancia y soberbia, la industria farmacéutica crea vacunas de modificación al código genético para desactivar la secuencia de reproducción de la patogénesis postulada de la infección del SARS-CoV-2, pero que en realidad ni detiene esa patogénesis, porque vemos cómo se requieren 2 o 3 refuerzos para que la vacuna siga activándose, pero que sí genera graves consecuencias inmediatas a la población vacunada y que no se sabe cuáles son las consecuencias que generen a un futuro, ¿no? Lo que sí sabemos es que pues ha generado grandes ganancias para las empresas farmacéuticas, incluso aquellas que están detrás de la determinación de la pandemia como gran problema sanitario. En este sentido, podemos ver cómo el desarrollo tecnocientífico de nuestro tiempo, pues no es un desarrollo neutral, no es un desarrollo enteramente positivo, sino tiene unas implicancias más bien negativas, y dos de ellas son los efectos ambientales y de salud que se generan precisamente y a partir de esta subordinación capitalista de la ciencia y la tecnología. Actualmente podemos reconocer a simple vista diversos procesos tecnocientíficos, capitalistas y sobre todo neoliberales, que producen una devastación ambiental y diversos riesgos sanitarios. Lo primero que salta a ojos vistas es la movilidad vehicular y los diversos corredores urbanos industriales. Todo el espacio producido es un espacio urbano, agrourbano, industrial. Existe una hiperurbanización industrial de los territorios, ¿no? Donde el uso del automóvil individual es, digamos, el puente articulador de todos estos territorios, ¿no? Nos movemos en automóviles individuales, ¿no? Cada vez son menos los servicios públicos de transporte colectivo, ¿no? O son deficientes. Incluso las propias respuestas tecnológicas que se dan a esta crisis, ¿no? Son también motivando el uso de vehículos individuales, ¿no? Es decir, existen autos eléctricos, pero son autos individuales, no hay una respuesta de fondo al gran problema de la movilidad vehicular, ¿no? Lo cual se explica por el auge que tiene la industria química y petroquímica en nuestro tiempo. Estamos en un tipo de sociedad que el investigador mexicano Andrés Barreda ha denominado como la civilización material petrolera. Es decir, toda nuestra civilización en términos energéticos, materiales, colectivos, etcétera, están marcadas por el petróleo. Nosotros vestimos petróleo, hay ropa sintética hecha de petróleo, nos movemos en petróleo, ¿no? Comemos petróleo con los agroquímicos, nos bañamos con petróleo, con los detergentes, los shampoos, los jabones que están hechos también de petróleo. Es decir, toda nuestra vida gira en torno de un sistema de valores de uso en donde el petróleo se vuelve estratégico para su producción, su comercialización y su consumo. Sin olvidar que existe cierto tipo de tecnología cuya nocividad y destructividad son evidentes, ¿no? Por ejemplo, todos los complejos militares e industriales que se han consolidado a nivel global, las recientes guerras que han ocurrido en Ucrania y la actual guerra que se desata en Palestina, son expresión de este gran complejo militar que amenaza la seguridad ambiental y social de la población, ¿no? Otros tipos de tecnología cuyo carácter, les insisto, no es inocuo, sino es más bien nocivo, son los medios de comunicación que en realidad son utilizados para la desconexión social, ¿no? Vean ustedes a las nuevas generaciones o incluso en generaciones adultas como el smartphone, el teléfono inteligente, que no tiene nada de inteligente, ¿no? Pues tiene un sentido más bien negativo, que más allá de comunicar, descomunica a la gente, automatiza, atomiza y enajena las relaciones sociales de las personas. Dejan de haber relaciones cara a cara y ahora son relaciones mediante el aparato tecnológico.
Estos desarrollos tecnológicos, desafortunadamente, también han permeado a nivel del desarrollo de la ciencia. Tenemos, en términos epistemológicos, en todos los planes y programas de estudio de las universidades y de centros de investigación, tanto públicos como privados, una ciencia que en términos epistemológicos se encuentra fragmentados y donde se desfigura el papel de la tecnología, ¿no? Se crea este mito prometeico de la tecnología, donde la tecnología es neutral y hay que llevar a cabo el desarrollo tecnológico per se sin cuestionarlo y sobre todo creyendo que estamos ante el arribo de una llamada sociedad del conocimiento y de la información, cuando en realidad la modernidad capitalista sigue imperando y estamos más allá, más bien en una sociedad moderna, capitalista, donde lo que prevalece es la descomunicación y la desinformación, en tanto que prevalece un desarrollo tecnocientífico en contra del desarrollo civilizatorio de la humanidad. Como resultado, tenemos una gran crisis ambiental que no solamente es climática, ¿no? Es decir, el discurso del cambio climático se queda corto, es un cuento de niños, es un cuento para contarle a los niños a la hora de dormir. Eh, 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 es un cuento de niños comparado con la crisis ambiental global general y poliédrica que se vive en nuestro tiempo. Estamos en una crisis multidimensional del ambiente, no solo climática, sino también es una crisis hídrica, es una crisis de biodiversidad, es una crisis de contaminación por basura, es una crisis de contaminación agrotóxica, es una crisis de contaminación por sustancias químicas de alta toxicidad en espacios urbanos, rurales, es decir, es una superposición de problemas ambientales que afectan a la población, que afectan al propio metabolismo de la naturaleza y que representan una fractura en la relación entre la sociedad y la naturaleza, creando una gran incertidumbre y creando también un grave escenario para la propia reproducción de la sociedad tal cual lo conocemos. Como factores de esta crisis ambiental están la gran urbanización del territorio, generado por el predominio de este tipo de tecnología, la industrialización del espacio que se da mediante los corredores industriales y los megaproyectos, la sobreexplotación y contaminación de la naturaleza por el predominio de un tipo de tecnología ambientalmente nociva que depreda los recursos naturales estratégicos y que excreta una inverosímil cantidad, una incuantificable cantidad de sustancias químicas de alta toxicidad y que genera grandes dislocamientos metabólicos en el planeta Tierra. Además, tenemos el desarrollo latente, álgido, de una crisis de la salud que vivimos de manera planetaria, ¿no? Por ejemplo, actualmente a nivel global se estima que poco más del 40% de la población padece sobrepeso y el 20% de la población mundial padece obesidad. Es decir, el 60% de los habitantes del planeta Tierra padecen sobrepeso u obesidad, lo cual genera unas condiciones metabólicas desfavorables para la propia reproducción celular y que se vuelve, por lo tanto, condición para una metástasis y la generación de diversas enfermedades crónico-degenerativas. Esto se puede testificar en la transición epidemiológica que ha vivido la humanidad durante la vuelta del siglo XX al XXI, donde las enfermedades infectocontagiosas dejaron ya de ser la principal causa de muerte en las poblaciones enfermas, sino ahora la principal causa de muerte de poblaciones enfermas son las enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la leucemia, la insuficiencia renal crónica, las cardiopatías, ¿no? Etcétera. Y que más allá de querer lanzar una lectura genética de la enfermedad o una lectura individual donde nos explica en términos sociales cuáles son los orígenes de la crisis de la salud que se viven hoy en día, hay que reconocer que existe una territorialidad de la enfermedad, ¿no? O como lo han mencionado los compañeros del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario en Argentina, existe una geopolítica de la enfermedad. Hay una producción de enfermos ambientales en aquellos territorios enfermados, devastados
por las actividades agroindustriales, industriales, urbanas y de consumo centrados en la generación de grandes cantidades de contaminantes, ¿no? Como Como parte de esta crisis ambiental y de salud, lo que vemos es el predominio de cierto tipo de tecnología que genera estos grandes problemas que enfrentamos actualmente como humanidad, ¿no? Todo el complejo industrial que produce el armamento, la biotecnología, la nanotecnología, toda la industria alimentaria de los transgénicos, de los alimentos ultraprocesados que se basan en el consumo de grandes cantidades de azúcar refinada, de carbohidratos, de azúcares artificiales, ¿no? Toda la agroindustria que se utiliza químicos, fertilizantes, semillas genéticamente modificadas, herbicidas, pesticidas como medios de producción, toda la mal llamada inteligencia artificial con los big data, con la especulación, con la enajenación del consumo y la sobreexplotación laboral y los grandes problemas que se viven actualmente en las ciudades, en tanto que las ciudades, en tanto que el urbano representan los espacios donde todas las tecnologías ambientalmente nocivas y degradantes de la salud de la población se ven articuladas, se ven sintetizadas, ¿no? No hay mejor laboratorio para ver cómo ocurre la destrucción de la vida natural y de la vida humana por este predominio de la ciencia y la tecnología subordinada por el capital que los espacios urbanos. Frente a este problema, ya para ir cerrando, pues hay que desarrollar una crítica ecológica a la perspectiva hegemónica y ambientalista de la sustentabilidad. Es decir, no hay que tener una opción sustentable o sostenible, hay que criticar tanto el predominio de este desarrollo tecnocientífico capitalista, pero también y sobre todo hay que criticar las perspectivas ambientalistas de los imaginarios hegemónicos de la sustentabilidad. Este discurso hegemónico de la sustentabilidad, presente, por ejemplo, en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues tienen las siguientes características. Primero, que ponen al mercado como problema, ¿no? Es decir, el problema es el desarrollo tecnológico, pero también lo ven como una solución, ¿no? Es decir, los grandes problemas ecológicos de la sociedad y civilizatorios se van a resolver con una buena regulación de los mercados, ¿no? Todas las externalidades ambientales se van a solucionar si se vuelven espacios de mercantificación, como pueden ser los mercados de bienes de carbono, todos los servicios ambientales, es decir, se generan una serie de soluciones económicas como los impuestos verdes para buscar frenar la devastación ambiental, cuando en realidad lo que genera son caminos de agudización de estas vías, ¿no? Hay una crítica al desarrollo, una mal crítica al desarrollo, considerando que todo desarrollo tecnológico, todo desarrollo civilizatorio es per se un atentado en contra de la naturaleza, ¿no? Y se defienden desde este discurso hegemónico de la sustentabilidad perspectivas del decrecimiento, perspectivas más cercanas al ecofascismo que a una opción civilizatoria de armonía con la naturaleza, ¿no? Y que, dado el perfil de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que tenemos no es una agenda democrática, no es una agenda democratizante, sino tenemos una agenda globalista, de corta, en donde las grandes potencias hegemónicas buscan y subordinación de los demás países, sobre todo aquellos países que están en vías de desarrollo, ¿no? A lo cual se le suman diversas lecturas inespecíficas de la crisis ambiental y social que se vive actualmente, como las lecturas del antropoceno, las lecturas del capitaloceno, las lecturas de los ODS. Desafortunadamente, cada una de estas lecturas son inespecíficas. El antropoceno, en tanto es inespecífico, en tanto que coloca como centro del problema a toda la especie humana, es decir, propone una especie de nuevo pecado original en donde por el simple hecho del ser humano tenemos una actitud contraria a la naturaleza y entonces lo peor que le puede pasar a la naturaleza es que exista el ser humano y la solución está en que el ser humano deje de existir, ¿no? Aquí había que preguntarle a los que siguen esta corriente del antropoceno o los que derivado de esto tienen una perspectiva del decrecimiento, si lo que sobra es humanidad
¿no? Si somos demasiados seres humanos, ¿no? Como dicen los del decrecimiento, pues habría que preguntarles quiénes son los que sobran, ¿no? Y entonces empezar a construir los campos de concentración para encerrarlos y generar políticas públicas de exterminio para que dejemos de ser tantos seres humanos, ¿no? O continuar con las guerras para que dejemos de ser tantos seres humanos y entonces darle un respiro al planeta Tierra, ¿no? O sea, esas son las soluciones que el antropoceno y los teóricos del crecimiento quieren hacer desde propuestas presuntamente ecológicas, humanitarias, pero que en realidad son perspectivas ecofascistas. En segundo lugar están las teorías del capitaloceno, que ubican como gran problema de la cuestión ambiental y civilizatoria de nuestro tiempo al capital, al desarrollo capitalista. Y aunque esto, digamos, está más cercano a la realidad, sin embargo, tienen una problemática que consideran que bajo los límites históricos de la sociedad capitalista, de la sociedad actual, siempre va a haber una destrucción de la naturaleza por parte de los empresarios, por parte de los industriales, por parte de los comerciantes, por parte de toda la clase capitalista, cuando en verdad actualmente estamos ante un momento histórico en el cual el propio desarrollo del capitalismo se encuentra en una doble disyuntiva entre, por un lado, seguir con la beta ecocida con la cual ha llevado a cabo su desarrollo en el último siglo, o bien optar por transitar hacia una era ecológica de su propio desarrollo, ¿no? Ya en la crítica a los ODS le hemos mencionado, ¿no? Y lo que es importante mencionar es que los estudios que se tengan que hacer en torno al desarrollo sostenible deben pasar por dejar a un lado a los ODS necesariamente, ¿no? En tanto que, no solamente porque estos ya mostraron su caducidad, ¿no? Desafortunadamente, si es que alguien todavía piensa que para el 2030 van a cumplir sus metas, desafortunadamente les traigo la noticia de que no se van a cumplir, ¿no? Van a haber unos objetivos al 2050, ¿no? De otro nombre, de otro tipo, pero que van a representar también estos discursos ambientalistas sin perspectiva ecológica y que más bien van a estar fundamentados en estos intereses ecofascistas y globalistas que hay detrás de la Agenda 2030 de subordinación de las garantías soberanas de los estados nacionales. Para terminar, a manera de consideraciones finales o de aperturas, ¿no? Debemos considerar que la tecnología que tenemos actualmente en boga, que tenemos actualmente en curso, es una tecnología no neutral, sino es una tecnología capitalista, específicamente neoliberal, que produce una gran crisis en la salud y una gran crisis en el ambiente, ¿no? Forman, digamos, la tecnociencia actual, el núcleo de unas fuerzas productivas que más bien son destructivas, en tanto que generan esta destrucción de las determinaciones ambientales y de salud de la población, ¿no? Pero esto no nos tiene que llevar a tener una mirada desencantada con la tecnología. No hay que caer en las miradas que vuelven a la tecnología como el gran problema de la humanidad y entonces hay que regresar a la vida romántica de las civilizaciones antiguas, ¿no? Todo era mejor cuando no había ciudades, todo era mejor cuando no había tecnología, ¿no? Todo era peor cuando no había tecnología, en tanto que la escasez material era un rasgo distintivo de esas civilizaciones. Lo que hay que hacer es una historia crítica de la tecnología para encontrar el momento exacto donde el desarrollo tecnológico siguió una beta diferente a la que había representado a lo largo de la historia de la humanidad, dejando de un lado el desarrollo civilizatorio y comenzando a ir por la beta del desarrollo económico de los grandes intereses presentes en las corporaciones privadas nacionales e internacionales o de aquellos estados nacionales que generan espacios de valorización de capital, ¿no? Es un tiempo histórico en el que estamos actualmente que se necesita, sí y necesario, y sí obligatoriamente se necesita dejar a un lado esta ciencia neoliberal y mercenaria y empezar a construir una ciencia digna y con ética y con responsabilidad socioambiental. Solamente así
dejaremos de seguir generando proyectos de investigación que promuevan el uso de tecnología ambientalmente nociva, como los organismos genéticamente modificados, como la teleinformática, como el uso de agroquímicos, como supuestas soluciones a la grave crisis ambiental que tenemos. Se van a dejar a un lado el impulso de investigaciones en la ingeniería genética, se van a dejar a un lado investigaciones en torno al transhumanismo, que en realidad representan grandes perversiones del sentido civilizatorio que debe tener el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pues esto es lo que yo les quería presentar, ¿no? Y me gustaría ahora, en los minutos que quedan, pues ver si tienen alguna pregunta, algún comentario para poder establecer un diálogo colaborativo y poder profundizar quizá en algún tema que les haya resultado de interés. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor José Manuel. Bueno, tenemos una serie de preguntas por acá que ya le paso a leer. La primera, en las áreas de la información y la comunicación, ¿qué se plantea o se vislumbra para combatir los falsos paradigmas de la pseudotecnología que nos planteas? No entendí la pregunta, ¿la podrías repetir, por favor? No se escucha. No tienes el micrófono activado, Francisco. Perdón. En las áreas de la información y la comunicación, ¿qué se plantea o se vislumbra para combatir los falsos paradigmas de la pseudotecnología que nos plantea? Ya, gracias. Pues lo más importante, lo primero que hay que hacer es dejar de considerar que estamos en la llamada sociedad del conocimiento y en la sociedad de la información, ¿no? Porque estas perspectivas presas de un discurso posmoderno quieren dejar atrás todas las implicancias que representa la hegemonía vigente actualmente de una modernidad de tipo capitalista, de un desarrollo tecnológico capitalista. En este sentido, es importante reconocer que si bien existen tecnologías para la información y existen tecnologías para la comunicación, primero, estas no tienen un sentido estrictamente humanitario, civilizatorio, sino son instrumentos que impulsan el desarrollo de mecanismos de explotación de la población al interior de los espacios productivos, pero que también representan la generación de dinámicas de explotación fuera de los espacios productivos, esto es, en los espacios procreativos, en los espacios domésticos, escolares, de procreación del ser humano, ¿no? Tenemos ante nosotros una gran diversidad de aparatos tecnológicos a nuestro alcance que, más allá de ser una opción civilizatoria positiva, son son el motor, son, digamos, el ingrediente de la degradación civilizatoria que vivimos en la actualidad, ¿no? Si queremos conocer en los niveles de desaprendizaje que hay en las escuelas, si queremos conocer los problemas incluso de violencia escolar como el bullying, debemos revisar también de manera crítica de qué forma y qué papel han jugado las tecnologías de la información en estos mecanismos, ¿no? La tecnología que tenemos a nuestro alcance es una tecnología que tiene la finalidad de hacernos más productivos, no de hacernos más seres humanos, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es plantear una historia crítica del desarrollo tecnológico, del desarrollo de la ciencia, en los propios valores de uso tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y ver cómo, por ejemplo, los teléfonos celulares tienen una connotación negativa, tanto para el ambiente, por la producción de los celulares, pero también para nuestro propio cuerpo. Estamos nosotros cargando todo el tiempo un aparato de microrradiación, se están irradiando constantemente nuestras células, lo acercamos a nuestra oreja para llamar y están radiando nuestro cerebro, estamos viendo la pantalla azul y están irradiando nuestras vistas, sin dejar de ver todas las consecuencias negativas que en términos cognitivos representa estar siendo bombardeado por los mensajes publicitarios, por todas
los videos que se nos muestran en las redes sociales que van manipulando nuestra conciencia y que van orientando nuestro sentido común hacia una realidad que no es la real, valga la paradoja, sino que está presa de los grandes intereses de quienes manipulan estos medios de comunicación a los cuales tenemos acceso, ¿no? Hay que dejar de creer en este sentido que la tecnología es neutral, que la tecnología es inocua, sino hay que tener una perspectiva crítica del uso de la tecnología. ¿Por qué me están dando a mí una tecnología llamada celular? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo afianza mi sentido de humanidad? ¿Para qué me están dando una tecnología llamado eh, eh, autoeléctrico, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Es decir, mantener una actitud crítica al uso de la tecnología, no para renunciar a ella, sino para hacer un proceso de depuración tecnológica y que haya una real conservación de aquellos valores de uso tecnológicos que sean útiles a la humanidad, ¿no? Y si no los hay, pues crear los proyectos científicos que representen una verdadera respuesta a los grandes problemas civilizatorios de nuestro tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los planteamientos de la conferencia, ¿cuál podría ser una postura proactiva para afrontar las problemáticas de los individuos y los territorios en el escenario actual? Ok, yo creo que para quienes hacemos investigaciones y queremos crear como estrategias de solución, lo primero, como científicos, hay que cambiar una postura epistemológica. Hay que dejar a un lado, hay que cambiar de paradigma y hay que dejar a un lado las perspectivas productivistas de la ciencia y de la academia, ¿no? Desafortunadamente, durante las últimas 4 décadas en las que el neoliberalismo hegemonizó la vida económica de los países, ¿no?, hubo un sentido de volver a la ciencia y a la academia una fábrica de producción del conocimiento, y no es en el sentido de generar conocimiento que después va a ser compartido en las gentes, sino se volvieron prácticas productivistas. A los académicos nos piden publicar grandes cantidades de papers, nos piden publicar grandes cantidades de libros, de capítulos, nos hacen tener que dar una gran cantidad de conferencias, no por un sentido de compartir el conocimiento y de difundirlo y que el conocimiento llegue a gran parte de la población, sino para generar una serie de puntos curriculares que después se van a traducir en altos salarios, en presupuestos. Es decir, hay una dinámica productivista, ¿no?, lo cual forma parte de una lógica mercenaria del desarrollo científico, ¿no?, privatizante, mercantil. Hay que hacer un cambio de paradigma para avanzar a construir una ciencia digna, ética, con responsabilidad socioambiental y que vaya orientada a generar incidencia en temas sociales y en temas ambientales. Es decir, se tiene que dejar a un lado este sentido productivista de la ciencia, y quienes hacemos ciencia, quienes estamos en la academia, debemos salir de la comodidad de nuestras universidades, de nuestros centros de investigación. Tenemos que ir a las comunidades urbanas y rurales, no para explicarles cuál es el problema, no para ofrecerles la solución, sino para ponernos al servicio de las comunidades urbanas y rurales. Tenemos que preguntar cuáles son sus necesidades ambientales, cuáles son sus necesidades económicas, cuáles son sus necesidades culturales, cuáles son sus necesidades en conservación de la salud, y acompañarles en su proceso de empoderamiento. No ir nosotros con una epistemología, todo un instrumento para estudiarlos como si fuesen animalitos de laboratorio, hacer diagnósticos y después regresar a mi cubículo, publicar mi artículo y mandarlo a una JCR. Eso tiene que dejarse a un lado, sino uno tiene que ir a las comunidades con una sensibilidad y ponerse al servicio de las comunidades para generar instrumentos, diagnósticos, teorías que les sirvan a las comunidades para empoderarse y rescatar y consolidar los saberes locales que tienen las comunidades de protección al ambiente, porque no es que las poblaciones no sepan cómo cuidar la naturaleza. Las sociedades, tanto urbanas como rurales, la gente que vive en las ciudades, como los campesinos que habitan en espacios rurales, tienen un gran conocimiento de autoconservación,
de la naturaleza. Lo que hay que hacer es rescatarlo, porque ha sido dilapidado por la hegemonía y la soberbia de esta ciencia neoliberal y mercenaria. Los científicos de traje, de corbata, que están en las grandes universidades, se autonombraron como los guardianes del conocimiento científico y menospreciaron este tipo de conocimiento que está ahí a nuestro alcance y que son, digamos, el punto de partida también para la reconstrucción ambiental y social de nuestro tiempo. Sin embargo, requiere, como les digo, de un proceso de empoderamiento, para lo cual el papel del científico es central, el científico como un actor político decisivo en la actual crisis ambiental y civilizatoria que vivimos. Muchas gracias. Felicitamos al doctor José Manuel por la crítica que nos presenta hoy con su destacada conferencia Ciencia, Tecnología, Conciencia, Riesgo y Poder